Somos integrantes del grupo número 6 y el tema del cual les hablaremos es sobre el conflicto armado interno en Guatemala, también denominado guerra civil o enfrentamiento armado, ocurrido entre 1960 y 1996, que enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos organizados en una guerrilla. A continuación, el licenciado Vianney Portocarrero, quien es una persona que tiene vasto conocimiento sobre el tema, les hablará sobre unas anécdotas que conserva. Hay un libro muy bonito que se llama La guerrilla fue mi camino. Se lo recomiendo como cultura general, puesto que es increíble cómo Estados Unidos, como la CIA tuvo que ver bastante con el conflicto armado. Vale la pena mencionar que ambos grupos guerrilleros recibían el apoyo económico de Fidel Castro en su tiempo, puesto que Guatemala no sabía cómo combatir y fueron ellos entrenados en tácticas de guerra de guerrillas. Así también el ejército no sabía cómo en su momento podía atacar. Lamentablemente no sabían cómo atacar ellos a la fuerza guerrillera, y es algo bien bonito, porque aproximadamente 1980-1983, que da el golpe de estado mi general Efraín Ríos Montt, y la guerrilla sufre bastantes bajas. ¿Por qué? Si hablamos de lo que sucedió en el conflicto armado, acá en Oriente no tuvo tanta repercusión como lo fue en el área de Occidente, especialmente en Cobán, Triángulo Ixil, Ixcán, Tercer Pueblo y muchos lugares del lado del Quiché, Huehuetenango, el volcán de Agua también, que lamentablemente fueron pueblos que tuvieron el combate directo, fuego cruzado, podemos decir, entre la guerrilla y el ejército. Aproximadamente en 1970, si no mal recuerdo, que estaba Carlos Arana Osorio de presidente, se abre un decreto para el desarrollo agrícola, el desarrollo agrario. ¿Por qué menciono eso? Porque uno de los principales ideales que la guerrilla tenía era de que todos tuvieran un pedacito de tierra. Y fue entonces cuando el EGP, el ejército guatemalteco de los pobres, aproximadamente en el año 1990, si no me equivoco, 71-72, entra a Ixcán desde México. También ya aparece movimiento en el año 73, ya Guatemala, en este caso el ejército, ya tenía mucho conocimiento de lo que sucedía en las montañas. Vale mencionar también que en el año 1975 se crea la escuela de Caibiles. De hecho, la escuela de Caibiles fue creada por el general Otto Pérez Molina, y uno de los principales oficiales que dijo: yo voy a sacar el curso. Es un curso entre Ranger y enseña táctica de supervivencia. Fue el general Ñunahu, que actualmente la escuela de Caibiles lleva ese nombre. Se desarrolla tanto en Guatemala lo de la guerrilla, porque ellos tomaban personas inocentes
así como mujeres, niños, hombres, para que los apoyaran, para que tuvieran ellos un fuerte con ideales, si se puede llamar así. Lo bonito de esto es que los lugares más golpeados de la zona norte de algunos municipios como por ejemplo Petén, fue una de las áreas que también estuvo en conflicto. Y así podemos mencionar varios municipios como Nevaj, como Chajul, que lamentablemente fueron afectados por la guerrilla. Como les decía, en el año 82, cuando entró el general Efraín Ríos Montt, hubo un pacto entre la guerrilla y el ejército. Pero no era un pacto de decir vamos a dejar de matarnos, no. Sencillamente mi general lo que hizo fue cambiar armas por frijol, por maíz. Pero hay tanto de qué hablar que, ejemplo, que en paz descanse mi coronel Joaquín Velázquez Muñoz. No podemos decir que la guerrilla o el ejército tenía manos limpias, ¿no? Cada uno defendía. Pero hay una situación bien importante. El ejército estaba actuando conforme a la ley. La guerrilla no estaba conforme a la ley. La guerrilla estaba fuera de ley. John Sosa trató en su momento de sacar ciertas ventajas de su puesto como líder, igual Turcios Lima, pero lamentablemente los que le siguieron no tuvieron ese alcance. Como les mencionaba, les mencioné un hombre que en paz descanse, Joaquín Velázquez Muñoz, mi coronel, de la promoción 73 de la Escuela Politécnica, y él me contaba varias anécdotas. Y una de ellas es que en una ocasión él estaba de segundo comandante en Huehuetenango y llegó un subteniente y le dijo: ¿qué tal, mi coronel? ¿Cómo está? Por radio oía que había un combate, guerrilla versus ejército, pero la guerrilla iba ganando y pedían apoyo. Vino el joven, un subteniente aproximadamente, dice, de 23 años. Vino y le dijo: mi coronel, vamos, los atacamos, los sacamos, vamos. Deme un uniforme, deme un fusil. Él le dijo: no, vos andás de descanso, andás de licencia. Lamentablemente se dejó llevar, el coronel Joaquín Velázquez Muñoz se dejó llevar por el ímpetu del joven. Le dieron un uniforme, le dieron un fusil, entraron a la montaña, sacaron al grupo que estaban hostigando la guerrilla. Cuando venían bajando, le dijo el muchacho, el joven: mi coronel, yo me voy adelante. No, bien, mi coronel, yo me voy adelante. Cuando eso sucede, mi coronel Joaquín Velázquez ve que ya el subteniente iba encabezando y lo dejó. Cuando iban bajando la montaña, los vuelven a emboscar y me dice mi coronel: mire, yo me sentí pero mal y reaccioné por lo que sucedió. Los volvieron a emboscar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Partieron literalmente con una ametralladora, con las balas de una ametralladora partieron al joven. Lo partieron a él y a la persona que iba a la par de él, lo partieron. Le pregunto: mi coronel, ¿y usted qué hizo? Sencillamente volver a atacar, pero con fuerza, con una impotencia porque había matado a un joven. Tengo el honor de conocer también a mi coronel, apellido Pérez Fuentes, y él me contaba tantas anécdotas también. Y una de las anécdotas que a mí me llamó la atención, porque un día
Cuando él vino acá a Hualán, vino destacado, yo le vi el uniforme, cargaba roble de oro en combate y placa de combatiente 4 estrellas. Me le cuadro y le digo, bienvenido a Hualán. Le dio risa porque hace eso, por su uniforme, teniente. Cuando platicamos en una ocasión, me dice de que él tenía roble de oro porque una esquirla de granada le entró en la espalda, al lado izquierdo del pulmón, pero gracias a Dios no le tocó el pulmón ni el corazón. Y le salió precisamente por acá, por este lado, y me enseñó la herida. Y de entre tantas anécdotas me contaba que una ocasión iban patrullando por la montaña cuando no habían comido, lamentablemente. Ya las raciones frías se habían acabado, habían avanzado y encuentran en plena montaña, encontraron piñas, un sembradío de piñas. Viene y le dice a cada soldado, pasen, toman una piña y avanzan. Él y otros soldados se quedan de último. Viene él y le dice, pase usted, no mi teniente, pase usted primero. En la discusión, bueno, le dijo él, voy a pasar yo primero, gracias, te cubro. Cuando él tomó su piña, la cortó. Cuando el soldado viene, toma la piña y la jala. Había una bomba Claymore debajo de esa piña. Una piña natural, una piña de comer. Cuando lo jaló, estalló. Lamentablemente voló en pedacitos. Y le digo, ¿y qué hiciste? Recoger los pedacitos, echarlos en una bolsa y cargarlos. Adelantito lo vuelve a emboscar la guerrilla. Lo emboscaron. Y me decía él, yo me creía Rambo, pero con aquel odio, aquello de que habían matado a un soldado. Tanto la guerrilla como el ejército pelearon y fueron gente guatemalteca. Institucionalmente, la guerrilla lamentablemente no. Ellos peleaban por un ideal, pero se tergiversó ese ideal. Dentro de tantas anécdotas hay una que a mí me marcó bastante, y esa es otra que me gusta contar. Me contaba mi coronel Joaquín Velázquez que en una ocasión, estando dentro del conflicto, balearon a otro oficial. Era tarde noche, lamentablemente no pudieron entrar los helicópteros. Hasta el otro día entró un helicóptero a salvarlo. Ya estaba bastante desangrado el oficial y le dijo, no tenga pena, súbame una camilla. Y dice que el helicóptero, esa anécdota me la contó y se le llenaron sus ojos de lágrimas porque había muchos heridos y se fueron en parte de la cabina, pusieron chalecos antibalas en el piso del helicóptero. Y al pobre oficial le tocó irse en una camilla colgado. Cuando la guerrilla ve eso, le dispara. Imagínense un helicóptero y que iba la camilla colgada. Y le dispararon. Le dispararon tanto a la camilla que cuando el helicóptero aterriza en la capital, en la ciudad capital, el oficial llega muerto. Podemos contar también algo que la guerrilla le hizo a un subteniente y a un capitán. Vino la guerrilla, tomó de rehenes a un subteniente y a un capitán. Al capitán lo torturaron, no estaba muerto, y con una bayoneta le cortan acá y le levantan el pellejo. Lo graban y lo mandan al ejército. Al pobre subteniente lo desvisten y en la espalda con una bayoneta le escriben EGP. Esa es parte de la historia sangrienta que Guatemala tiene. Otra anécdota, pero son anécdotas vividas por oficiales. Y en una ocasión se la contaba yo a una persona acá, a un paisano, y se ríe y me dice, ¿usted conoció al oficial? Sí, claro, es mi amigo.
Yo estuve en ese combate con él. Les hablo del oficial Pérez Fuentes, que aún vive. Y la anécdota es esta, que la guerrilla los retrocedió. Cuando llegan a un barranco, abajo del barranco era un río que pasaba y todos se tiraron. El oficial se tira, lamentablemente queda atrapado en las raíces de las piernas, de sus pies. La guerrilla llega a la orilla y les dispara hacia el barranco, hacia abajo. El oficial, que todavía vive, les comento, él dice que le pasaban las balas por encima. Cuando ya la guerrilla se fue, él sacó su cuchillo, como pudo, quitó las ramas y cayó al río. Cuando yo le conté esa anécdota a esa persona, él se rió y me dijo: ¿conoce al oficial? Sí, lo conozco, es mi amigo. Yo estuve en ese combate, eso es cierto. Es parte de lo que se vivió en Ixcán, en el Triángulo Ixil, así como lo vemos. Y sucedió, claro, sucedió aquí en Guatemala. ¿Y por qué les cuento esto? Porque esa es parte de lo que nosotros tenemos que saber. Podemos decir que fue un conflicto armado, un conflicto interno que dilató desde 1960 hasta 1996. ¿Por qué en el 96? A él le decían el general de la paz, a Otto Pérez Molina. Fue el 29 de diciembre del 96 que se firma la paz. Pero es algo muy interesante, que ahora que estamos en época de paz, hay más violencia que cuando estábamos en un conflicto armado. Fue Álvaro Arzú que firmó la paz juntamente con Otto Pérez Molina, que estaba de ministro de la Defensa, el famoso general Otto Pérez Molina. Tal vez se preguntarán por qué no digo mi general Otto Pérez Molina. Sencillamente él fue un oficial de carretera. Portó el uniforme, portó la mochila, pero podemos decir que degradó al ejército con todo lo que él hizo. Pero no es el objetivo hablar de Otto Pérez Molina. A él le decían el general de la paz. Firmó juntamente con, si no me equivoco, fue Méndez el apellido, cuando se firmó la paz. Como les digo, fue aproximadamente en el año 1996 que se firmó la paz. ¿Quién la firmó? Esa es la pregunta. Se las dejo a ustedes para que investiguen. ¿Quién firmó la paz ese 29 de diciembre del 96? Que ya no había otro tipo de guerrilla sino la URNG, la Unión Revolucionaria. Y lamentablemente los acuerdos de paz no se han cumplido. Los acuerdos de paz han tenido su trayectoria, pero hay ciertas cositas que falta todavía. Les mencionaba el Triángulo Ixil. Un subteniente que se graduó en diciembre, su primer destacamento Triángulo Ixil en enero. Cuando tiene su primer combate, lamentablemente lo matan. Más o menos creo que era de la promoción 98 de la escuela. Abanderado los 6 semestres, excelente cadete, como cadete. Primer destacamento y lo matan. Ahora pregúntense, ¿cómo ustedes, como padres o como madres, van a recibir el cuerpo de su hijo que se graduó en diciembre y en enero se lo matan? ¿Cómo lo recibirían? Como les dije al principio, ni la guerrilla ni el ejército podemos decir que tienen manos limpias, pero el ejército constitucionalmente estaba ordenado. La guerrilla no estaba constitucionalmente. En 1982, cuando mi general Efraín Ríos Montt da el golpe de estado, es otra historia que Guatemala marca. Pero hay que hablar también un poquito de quiénes fueron ellos apoyados. Yo siempre lo dije,
Estados Unidos tiene mucho que ver con lo que ha sucedido aquí en Guatemala. Bastante que ver. Lamentablemente, decimos lamentablemente, ¿por qué razón? ¿Por qué le digo yo esto? Y me metí ahorita a tocar el tema. Pues es bien sencillo. Bien sencillo. 1954. Castillo Armas. Ahí les dejo todo. Y quiero que ustedes lo investiguen. ¿Qué sucedió en 1954? Apoyados por los Estados Unidos, la CIA, y matan a Castillo Armas. ¿Por qué lo matan? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué matan a Castillo Armas? No le convenía a Estados Unidos que Castillo Armas estuviera en el poder. En ese tiempo era la Unión Soviética, juntamente con Estados Unidos, que peleaban el poderío. Y lamentablemente, a partir de esa fecha, se produjo ya la guerra civil de Guatemala, nuestro conflicto armado. ¿Quién nos apoyó? Estados Unidos. ¿Dónde se prepararon las tropas guerrilleras, las primeras? En Honduras. Ahí se prepararon, en Honduras. El ejército no estaba preparado para ese tipo de combate, pero poco a poco el ejército de Guatemala fue adquiriendo experiencia en las montañas. Y una anécdota para terminar, que también me la contaba mi general, mi coronel Joaquín Velázquez Muñoz. En una ocasión, él estaba segundo comandante en Shela y el primer comandante le dijo: Joaquín, agarre un carro y va a una comisión. Agarró un carro y se fue. Cuando venía regresando de San Marcos para Shela, se para en un punto en la carretera, se baja del carro, se quita su arnés, guarda el fusil en la cajuela del carro, guarda el arnés es lo que uno ocupa acá, y guarda su pistola, se sube y se va. A los 3 días dice que le dijo: Joaquín, entra a ese cuarto y oí lo que el guerrillero está diciendo. Cuando entra, le dice el guerrillero: usted se paró en tal punto en la carretera, se quitó su arnés y guardó en la cajuela del carro su pistola, su fusil y su arnés. Sí, le dijo él. Yo lo hice. Yo estaba en la montaña de enfrente, pero mi objetivo no era matarlo. Por eso no lo maté. Mi objetivo era otro. Cuando sale él, le dice el primer comandante: Joaquín, ¿qué hacemos? Él me perdonó la vida, yo se la perdono también. Investiguen, jóvenes, lo que es parte de la Guerra Fría y cómo aproximadamente en los años 50, hablemos del año 1954, qué fue lo que sucedió. Especialmente, así como les decía, el asesinato de Castillo Armas. Así, un año 1957 que lo mataron. Pero ¿qué sucedió atrás del 57? Es historia que Estados Unidos siempre interviene. Y de esa fecha para acá, Guatemala ha sido muy marcada. La guerra, que duró 36 años, dejó 250,000 personas muertas o desaparecidas. El enfrentamiento, que culminó de manera oficial con la firma de los acuerdos de paz. De acuerdo con un informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, publicado en 1999, bajo el respaldo de Naciones Unidas, precisó que el ejército de Guatemala cometió un total de 626 masacres contra comunidades campesinas durante la guerra. A la guerrilla guatemalteca se le atribuyen 32. De acuerdo con la misma fuente, entre el 90% y el 94% de las masacres registradas fueron cometidas por el Estado de Guatemala. El conflicto armado finalizó el 29 de diciembre de 1996, cuando se firman los acuerdos de paz firme y duradera entre la guerrilla
y el gobierno. La URNG se convirtió en partido político. La institución encargada del cumplimiento de los acuerdos es la Secretaría de la Paz, la cual surgió en 1997 y depende de la Presidencia de la República. Muchos de los acuerdos, sobre todo en temas de resarcimiento, los conflictos agrarios y economía, aún tienen muchos puntos pendientes.